Hola queridos niños, el día de hoy vamos a aprender un tema que me gusta mucho, que es la división con cociente decimal. Se resuelve la división de números enteros hasta llegar al último sexto parcial entero. Veamos el primer ejemplo. Ahora vamos a dividir 86 dividido entre 5. Vamos a armar nuestra división y recuerda que el dividendo siempre tiene que ser mayor o igual al divisor. En este caso tomamos el 8. 8 dividido entre 5 es igual a 1. 1 por 5, 5. Ahora realizaremos la resta mental con el 8. ¿Cuánto nos queda? 3. Luego bajamos el 6. Nuestra nueva división, 36 dividido entre 5, que va a ser igual a 7. 7 por 5, 35, y al 36 nos queda 1. Por lo tanto, el residuo es 1. ¿Este residuo lo podemos seguir dividiendo? ¡Claro que sí! Para continuar dividiendo, colocamos coma decimal en el cociente de la siguiente manera. Coma. Ahora, vamos a continuar dividiendo aumentando 0 en el dividendo, es decir, 10 décimas, de la siguiente manera. Nuestra nueva división es 10 dividido entre 5, que va a ser igual a 2. 2 por 5, 10, y al 10 nos queda 0. Ahora vamos a repasar el valor posicional de nuestras cantidades. En este caso tenemos a la unidad, a la decena, y en la parte decimal a la décima. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a realizar un tercer ejemplo. Vamos a dividir 1546 dividido entre 8. Recuerda que el dividendo siempre tiene que ser mayor o igual al divisor. En este caso, si tomamos una cifra, no podré comenzar a dividir. Por lo tanto, tomamos dos cifras. 15 dividido entre 8 a 1. 1 por 8, 8. Al 15 nos sobra 7. Bajamos el 4. 74 dividido entre 8 a 9. 9 por 8, 72, y al 74 nos queda 2. Bajamos el 6. 26 dividido entre 8 a 3. 3 por 8, 24, y al 26 nos queda 2. El residuo es 2. Este residuo lo podemos seguir dividiendo. Para continuar dividiendo, colocamos coma decimal en el cociente. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 20 décimas. 20 dividido entre 8 a 2. 2 por 8, 16, y al 20 nos queda 4. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 40 centésimas. 40 dividido entre 8, que es igual a 5. 5 por 8, 40. Y al 40 le queda 0. Nuevamente recordamos el valor posicional. Tenemos 3 unidades, 9 decenas, 1 centena. Y en la parte decimal, 2 décimas y 5 centésimas. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos un cuarto ejemplo. Para dividir una fracción, sigo estos pasos. 3 octavos es igual a 3 dividido entre 8, donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Como 3 es menor que 8, no puedo comenzar la división. Por lo tanto, escribimos 0 en el cociente y aparece la coma decimal. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 30 décimas. 30 dividido entre 8 a 3. 3 por 8, 24, y al 30 nos queda 6. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 60 centésimas. 60 dividido entre 8 a 7. 7 por 8, 56, y nos queda 4. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 40 milésimas. 40 dividido entre 8 a 5. 5 por 8, 40.
y al 40 le queda 0. Nuevamente recordamos el valor posicional: 0 unidades, 3 décimas, 7 centésimas y 8 milésimas. Por lo tanto, 3 octavos es igual a 0,375. Facilísimo, ¿verdad? Ejemplo número 5. 5 sextos es igual a 5 dividido entre 6. Como 5 es menor que 6, no puedo realizar la división, por lo tanto, escribimos 0 en el cociente y aparece la coma decimal. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 50 décimas. 50 dividido entre 6 es igual a 8. 6 por 8, 48. Nos queda 2. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 20 centésimas. 20 dividido entre 6 a 3. 6 por 3, 18. Al 20 nos queda 2. Y continuamos dividiendo, aumentando 0 en el dividendo, y tendremos 20 milésimas. 20 dividido entre 6 a 3. 6 por 3, 18. Al 20 le queda 2. Y aumentamos un 0. 20 dividido entre 6 a 3. 6 por 3, 18. Al 20 le queda 2. Y otra vez aumentamos un 0. Por lo tanto, 5 sextos es igual a 0,833333, que se va repitiendo constantemente. Facilísimo, ¿verdad? Hola queridos niños, con ustedes nuevamente el profe Diego. Esta vez vamos a ver la división de decimales, y para esto vamos a analizar 4 casos diferentes. El primero, la división de un número natural entre otro número natural. El segundo caso, la división de un número decimal dividido entre un número natural. El tercer caso, la división de un número natural entre un número decimal. Y el último caso, la división entre dos números decimales. Pero para no complicarnos y confundir los casos, vamos a analizar un solo método que nos ayude a resolver los 4 casos. Ahora veamos las divisiones equivalentes. Aquí aprenderemos a convertir nuestros números decimales en números enteros. Veamos el primer ejemplo. Tenemos 12,36 dividido entre 6, un número decimal dividido entre un número entero. Y para esto tendremos que ver cuántas cifras decimales tiene el primer número. En este caso tenemos 1 y 2 cifras decimales. Para hacer una división equivalente, lo único que debemos hacer es igualar la cantidad de cifras decimales. Vamos a hacer de cuenta que aquí en este número entero tenemos una coma imaginaria, ya que es un número natural. Y entonces vamos a recoger también los mismos 2 espacios. Y para rellenar esos 2 espacios, vamos a completar con ceros. Una vez tengamos igualadas las cifras decimales, lo único que hacemos es recoger la coma decimal. O simplemente también eliminar. Y esto será igual a 1236 dividido entre 600. Veamos una segunda forma. Tenemos 12,36 dividido entre 6. Vemos la mayor cantidad de cifras decimales, y en este caso es 2. Como tenemos 2 cifras decimales, vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque al multiplicar por 100, que tiene también 2 ceros, vamos a recoger la coma al final del número. Si multiplicamos por 100, entonces tendremos como resultado 1236. Como estamos multiplicando por 100 a nuestro primer término, también lo debemos hacer con el segundo. Entonces multiplicamos a 6 también por 100. Y 6 por 100 es igual a 600. Con cualquiera de los dos métodos, viste que pudimos convertir una división decimal en una división de dos números naturales. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un número natural dividido entre un decimal.
Nos fijamos en el número que tiene más cifras decimales y es el divisor, teniendo una y dos cifras decimales. Entonces vamos a contar sus cifras decimales, 1 y 2, y esas mismas cifras decimales son las que vamos a aumentar al dividendo, colocando una coma imaginaria y completamos con ceros. Ahora lo que hacemos es recoger la coma decimal o simplemente puedes eliminar y borrar la coma, convirtiéndose así en 3600 dividido entre 75, que es una división entre dos números naturales. Veamos un tercer ejemplo. Aquí tenemos dos números decimales. Siempre vamos a fijarnos el número que tenga más cifras decimales. En nuestro caso tenemos dos cifras decimales en el dividendo. Entonces, nuevamente, contamos la cantidad de cifras decimales, en este caso 2, y vamos a igualar acá, a partir de la coma, también las mismas dos cifras decimales, 1 y 2. Y ese espacio que se queda en blanco vamos a completar con ceros. Una vez igualada ya la cantidad de cifras decimales, lo único que hacemos es eliminar nuestras comas, convirtiéndose así nuestra división en 3225 dividido entre 430, que son también dos números naturales. No está tan complicado, ¿verdad? A ver, veamos un cuarto ejemplo. Tenemos 64,95 dividido entre 3,34, la división de dos números decimales. Acá, como ya tenemos la cantidad de cifras decimales iguales, ya no tienes que recoger nada, simplemente puedes eliminar directamente las comas y tendremos una división de dos números naturales que serían 6495 dividido entre 334. Si te fijas, todas nuestras divisiones que tenían en algún término algún número decimal se han convertido en divisiones de números naturales, y este caso es el que ya aprendimos y ya sabemos hacer. Entonces utilizaremos este único método para resolver los ejercicios y no estar recordando cuándo se bajaba la coma decimal y cuándo se aumentaba ceros, y no confundir los casos. Ahora veamos la división de un número decimal entre un número natural, y tenemos 72,18 dividido entre 6. Entonces vamos a convertir esta división en una división equivalente. Contamos la cantidad de cifras decimales, que serían 2. Aquí vamos a aumentar nuevamente una coma imaginaria y vamos a dar dos espacios. Y rellenamos esos dos espacios con ceros. Ahora recogemos la coma decimal y tenemos nuestra división equivalente a 7218 dividido entre 600. Entonces 72,18 entre 6 había sido equivalente a 7218 entre 600. Hagamos la división. En el divisor tenemos 3 dígitos. Entonces acá también tomaremos 3 dígitos. Pero hacer la división de 721 entre 600 pareciera complicado. Por lo tanto vamos a acudir a nuestros deditos para tapar las cifras excepto la primera. Lo mismo hacemos acá. Como tenemos 3 cifras, tapamos las demás cifras excepto la primera. Y tenemos la división de 7 entre 6. Y esto es más fácil de hacer. 7 entre 6 nos va a dar aproximadamente a 1. Y bajamos el 1 y lo que hacemos es bajar nuestras manitos y vamos a multiplicar. Te recomiendo que cuando tengamos una división donde el dividendo tenga más de 2 cifras, hagamos las restas sucesivas. Y cuando el divisor tenga solamente una cifra, podemos hacerla de forma directa. A ver, veamos. Multiplicamos 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. Hacemos nuestra resta y restamos 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 7 menos 6, 1. Y tenemos 121. Bajamos el siguiente dígito y baja cosiendo el número 8. Ahora dividimos 1218 entre 600. Pero hacer esa división nuevamente es complicado, entonces vamos a acudir a nuestros deditos y tapamos los dos primeros dígitos. Y aquí hacemos lo mismo.
Como hemos tapado dos dígitos, también tapamos otros dos dígitos acá. Y tenemos una división más fácil de 12 entre 6. 12 entre 6 aproximadamente nos da, o exactamente nos da, A2. Y bajamos los deditos y procedemos a multiplicar. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y 2 por 6, 12. Nuevamente hacemos nuestra resta y tenemos 8 menos 0, A8. 1 menos 0, A1. Y 12 menos 12 igual a 0, que no se anota. Ya no hay más términos que bajar, pero como nuestro resto aún sigue siendo diferente de 0, vamos a bajar un 0. Y cuando bajas el primer 0, que no se encuentra en el dividendo, lo que tienes que hacer es colocar una coma de separación. Ahora dividimos 180 dividido entre 600. Y para esto vamos a tapar nuevamente con nuestros deditos a dos dígitos. 1 dividido entre 6 no se puede realizar, ya que 1 es muy pequeño para dividir a 6. Como no se puede hacer la división, y además has bajado también un término, lo que procedemos a hacer es colocar un 0. Ahora bajamos otro 0 imaginario. Y nuevamente procedemos a tapar a dos dígitos. Ahora tenemos 18 entre 6. Y 18 entre 6 exactamente nos va a dar a 3. Bajamos los deditos y multiplicamos. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. 3 por 6, 18. Hacemos la resta y tenemos el resto 0. Entonces la división de 72,18 entre 6 había sido igual a 12,03. Veamos el siguiente caso. Tenemos ahora una división de un número natural entre un número decimal. 42 dividido entre 0,8. Para esto nos fijamos en el número que tiene cifras decimales, siendo 0,8 el que tiene una cifra decimal. Contamos la cantidad de cifras decimales, que sería una. En el número natural colocamos una coma imaginaria y también colocamos una posición y rellenamos esa posición con un 0. Eliminando las comas o recorriendo la coma tendremos 420 dividido entre 8, siendo que el 0 a la izquierda no se toma en cuenta. Entonces diremos que 42 dividido entre 0,8 es equivalente o es lo mismo que hacer 420 entre 8. Ahora veamos la división. Como tenemos una cifra decimal, podemos tomar también una cifra, pero 4 entre 8 no nos va a alcanzar. Entonces tomamos dos cifras. 42 dividido entre 8 aproximadamente nos va a dar a 5, ya que 5 por 8 es igual a 40. Como estamos haciendo con una cifra, esta vez lo haremos de forma directa, ya no con restas sucesivas. 5 por 8 es igual a 40. Y para llegar a 42 nos falta 2. Bajamos el siguiente término. Ahora dividimos 20 entre 8. 20 entre 8 aproximadamente nos va a dar a 2, ya que 2 por 8 es igual a 16. Entonces anotamos 2 y multiplicamos. 2 por 8, 16. Para no hacer la resta, entonces simplemente lo hacemos de forma mental. Y del 16 para llegar a 20 nos falta 4. Y anotamos los 4. Como ya no hay más términos que bajar, pero tenemos un resto diferente de 0, entonces vamos a ir sacando o extrayendo decimales. Y vamos a bajar nuestro 0 imaginario. Cuando baja un primer 0, ya dijimos, también vamos a colocar nuestra coma decimal. Y tenemos 40 dividido entre 8. 40 entre 8 es igual a 5 exactamente, ya que 5 por 8 es igual a 40. Y 40 menos 40, esto nos va a dar como resto 0. Entonces el resultado de dividir 42 dividido entre 0,8 es igual a 52,5. ¿Viste que no está tan complicado? Entonces vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora veamos el caso de un decimal entre otro decimal. Y tenemos 27,82 dividido entre 6,4. Nuevamente vamos a convertir a una división equivalente. Y vamos a recorrer una y dos cifras decimales, siempre viendo el número que tiene más cifras decimales. Como este número ya tiene su
número decimal, entonces lo único que hacemos es también contar las cifras decimales y completamos con un 0. Ahora recogemos las comas o simplemente las eliminamos y este número se convierte en 2782 dividido entre 640. Es decir, 27,82 dividido entre 6,4 se ha convertido ya en una división de dos números naturales. Hagamos la división. 2782 entre 640 va a ser medio complicado de realizar. Entonces vemos a nuestro divisor que tiene 3 dígitos. Entonces tomaremos acá también 3 dígitos. Pero 278 entre 640 es muy pequeño para dividir. Entonces vamos a tomarnos simplemente 3 dígitos, sino 4 dígitos. Y dividimos 2782 entre 640. Pero esto es muy difícil de hacer, entonces vamos a acudir a nuestras manitos y vamos a tapar con nuestros deditos 2 dígitos. Y lo mismo hacemos acá, como hemos tapado 2 dígitos, también tapamos otros 2 dígitos. Ahora observa, 27 entre 6 ya es más fácil de hacer. 27 entre 6 aproximadamente nos va a dar a 4, ya que 6 por 4 es igual a 24. Bajamos el 4 y bajamos nuestros deditos. Ahora lo que hacemos es multiplicar 4 por 0 a 0. 4 por 4 a 16. Llevamos 1. 4 por 6, 24. Más 1 que llevábamos, 25. Entonces anotamos 25. Hacemos nuestra resta y tenemos 2 menos 0, esto es igual a 2. 8 menos 6, igual a 2. 7 menos 5, también igual a 2, y 2 menos 2 igual a 0, que no se anota. Como 222 es muy pequeño para dividir a 640, además que ya no hay ningún otro número que bajar, terminaría ahí, pero como estamos haciendo divisiones decimales, vamos a bajar un 0 imaginario. Y al bajar el primer 0, entonces lo que hacemos siempre es colocar nuestra coma decimal. Ahora dividimos 2220 entre 640, pero nos vamos a ayudar nuevamente de nuestros deditos tapando 2 dígitos. Ahora es más fácil dividir 22 entre 6. Y esto aproximadamente nos va a dar a 3, ya que 3 por 6, 18. Con 4 se pasaría, 6 por 4, 24 y nos pasamos. Entonces lo dejamos en 3. Y bajamos los deditos y multiplicamos. 3 por 0. Esto es igual a 0. 3 por 4 igual a 12. Llevamos 1. 3 por 6, 18. Más 1, 19. Hacemos nuestra resta y restamos 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 9 o directamente 22 menos 19, esto es igual a 3. Aún tenemos un resto diferente de 0. Entonces bajamos otro dígito y tenemos 3000 dividido entre 640. Acudimos nuevamente en nuestros deditos y vamos a dividir 30 entre 6. 30 entre 6 ya es más fácil de dividir y aproximadamente nos va a dar a 5. Entonces bajamos el 5, bajamos nuestros deditos y multiplicamos. Pero observa acá, al multiplicar 5 entre 640 nos va a dar 3200, que es un número mayor a 3000. Entonces el número que hemos buscado es demasiado grande y vamos a reducir en un término. Entonces borramos 3200 y también quitamos a 5. Un número más pequeño que 5 es igual a 4. Y multiplicamos directamente. 4 por 0 a 0. 4 por 4, 16. Llevamos 1. 4 por 6, 24. Más 1, 25. Ahora restamos 0 menos 0, 0. 0 menos 6 no se puede. Entonces nos prestamos 1 de 30 y esto se convierte en 29. Y 10 menos 6 es igual a 4. 29 menos 25, esto también es igual a 4. Y así podemos ir bajando sigue más ceros y tener infinitas cantidades decimales. Pero suficiente con que en tus ejercicios hagas con 2 o hasta 3 decimales, si es que no encuentras una división con resto 0. Entonces este ejercicio lo voy a terminar acá y voy a indicar que la división de 27,82 dividido entre 6,4 es igual a 4,34.
donde el residuo es igual a 440. Viste que utilizando la división equivalente hemos hecho los 4 casos diferentes con un mismo método. Espero te haya gustado el tutorial y nos vemos en un siguiente video. Chao chicos, no olviden cuidarse y quedarse en casita.